Hola a todos, mi nombre es Paula Isiordia. El día de hoy les voy a platicar sobre el enfoque ecosistémico de la acuicultura y su impacto social. Y bueno, vamos a ver a lo largo de esta presentación, desde el concepto central según la FAO, así como las ideas centrales que se proponen para el enfoque ecosistémico, los principios en los que se sustentan, cómo debería de ser la transición del enfoque tradicional al enfoque ecosistémico, el objetivo principal y los resultados que se esperan de este enfoque, así como el proceso de planificación e implementación que se recomienda, los elementos que son necesarios o indispensables para su adopción, las limitaciones y cuáles han sido las principales razones para que crezca rápidamente la acuicultura, los efectos tanto positivos como negativos en la producción acuícola, cuáles son los posibles impactos sociales de la acuicultura y algunos impactos positivos que vemos en México. De manera particular, pues el concepto es que la acuicultura, el enfoque ecosistémico, busca ser una estrategia para integrar la actividad en un ecosistema más amplio que promueva el desarrollo sostenible, la equidad y la capacidad de recuperación de los sistemas socioecológicos interconectados. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el enfoque ecosistémico, al ser una estrategia, lo más importante no es lo que se hace, sino el cómo se hace, la forma en que se realizan las cosas, de manera que la base de la estrategia se basa en la participación de los diferentes interesados. Entonces, ¿cuáles son las ideas centrales del enfoque ecosistémico? Pues hay varias. Por un lado, se parte de que los seres humanos somos parte integral de otros ecosistemas más importantes, es decir, no somos entes o seres aislados, sino que las personas debemos ser el centro de gestión de la biodiversidad y esto implica entonces que utilicemos enfoques integrados, participativos, incluyentes a la hora de identificar problemas y de gestionar los ecosistemas. Y pues los ecosistemas son servicios que promueven y que se ofertan para poder sostener la actividad humana, entonces debemos evitar amenazar el suministro de estos servicios dañando las funciones de los ecosistemas. Y muchas veces por nuestra ignorancia sobre el funcionamiento de sistemas altamente complejos, no los entendemos del todo, no los cuidamos y entonces debemos tener en cuenta que requerimos de un enfoque preventivo y adaptativo. Y algunas actividades pueden amenazar o reducir la calidad de los servicios de los ecosistemas disponibles para la sociedad en general. Por lo tanto, pues debemos considerar que hay costos internos que debemos de considerar o de tomar en cuenta. Mientras que los productos residuales de una actividad o sector pueden servir como insumos de otra. Esto puede hacer que entonces las actividades productivas de un sector se vuelvan más productivas y reduzcan la presión sobre las funciones y servicios del ecosistema en general. Entonces debemos ver que lo que se busca en el enfoque ecosistémico de la acuicultura es que podamos utilizar, ¿sí?, estos productos residuales de la actividad como insumos de otras, por ejemplo, agua que se puede utilizar para la agricultura o para algunas otras actividades propias del sector productivo. Los ecosistemas además funcionan en un cierto rango de escalas que pueden ir desde lo local hasta lo global. Por lo tanto, entonces necesitamos tener una visión integrada con diferentes enfoques de gestión de acuerdo a la escala que pensamos abordar. Y necesitamos un análisis y comprensión de las implicaciones más amplias de tipo social, económico y ambiental, de manera que podamos cumplir con los objetivos y con la transparencia en la toma de decisiones en todo lo que se refiere a las compensaciones entre los diferentes objetivos, tanto lo social como el económico y el ambiental. Ahora, ¿cuáles son los principios bases del enfoque ecosistémico de la acuicultura? Pues está basado en el enfoque de desarrollo sostenible y cuando decimos sostenible no solo estamos hablando de consideraciones ecológicas, sino que debemos pensar en aspectos económicos y sociales que están en interacción constante con los aspectos ecológicos, de manera entonces que tanto las dimensiones sociales y biofísicas y las ecológicas de los ecosistemas están estrechamente vinculadas, de manera que la interrupción de una actividad o de una dimensión puede causar una alteración o un cambio en otra de las dimensiones. Entonces hay tres principios fundamentales. El principio número uno es que el desarrollo y el ordenamiento de la acuicultura deben tener en cuenta una gama completa de funciones y servicios del ecosistema y no poner en peligro la prestación sostenida de estos servicios a la sociedad. El principio número 2 es que la acuicultura debe mejorar el bienestar humano y la equidad para todas las partes interesadas. Siempre debe aportar un ganar-ganar y no ir en detrimento.
Principio número 3, pues la acuicultura se debe desarrollar en el contexto de otros sectores, políticas y objetivos, es decir, reconocer pues que no es una actividad aislada, sino que debe interactuar con otras. Y bueno, la FAO recomienda o señala pues que la forma de transitar de un enfoque tradicional a un enfoque ecosistémico pues tiene consideraciones distintas. Por un lado, en el enfoque tradicional es un enfoque muy jerárquico, mientras que el enfoque ecosistémico es más bien algo participativo. En el enfoque tradicional se busca un objetivo que es la producción sectorial, y en el enfoque ecosistémico tenemos objetivos múltiples y se está interactuando con otros sectores. En el enfoque tradicional, el enfoque a escala de granja es lo más común, mientras que en el enfoque ecosistémico se buscan escalas múltiples para que pueda encajar esta actividad con otras actividades económicas. El enfoque tradicional siempre es muy predictivo, mientras que el enfoque ecosistémico busca ser adaptativo. El enfoque tradicional se sustenta principalmente en el conocimiento científico, mientras que el enfoque ecosistémico propone tener un conocimiento más amplio. Y el enfoque tradicional tiende a dar prescripciones, mientras que el enfoque ecosistémico promueve los incentivos. Y el enfoque tradicional finalmente es un enfoque muy corporativo, mientras que el enfoque ecosistémico busca ser público y transparente, es decir, donde no haya miedo de que todo el mundo sepa de todo y estén enterados de las diferentes implicaciones de las acciones. En cuanto al objetivo principal del enfoque ecosistémico de la acuicultura, lo que busca es superar la fragmentación sectorial e intergubernamental de los esfuerzos de gestión de los recursos y desarrollar mecanismos institucionales de coordinación eficaz entre los diferentes sectores activos en los ecosistemas en los que opera la acuicultura y, por supuesto, entre los diferentes niveles de gobiernos. Entonces, ¿qué se espera a partir de este objetivo principal? Pues tener dos resultados esperados. Por un lado, tener un sector acuícola realmente sostenible, tanto en la parte medioambiental, económica y social, y también contar con un cambio en la actitud de la forma pues, en que se entiende esta actividad lo más amplia posible, y que la percepción del público respecto a la acuicultura pues, sea mucho más positiva. Ahora, hay un proceso que debemos considerar en la planificación e implementación de este enfoque. Obviamente, pues no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, sino que requiere un proceso muy bien pensado, donde, como decíamos hace ratito, la implicación de diferentes actores que tienen que interactuar entre ellos se deben de poner de acuerdo. Entonces, de acuerdo con la APFIC, sugiere que, pues obviamente, se deben de revisar y establecer políticas a largo plazo. Por lo tanto, entonces debemos establecer cuáles van a ser los objetivos de las políticas de alto nivel. Y en función de esas políticas de alto nivel hay que definir cuál va a ser el alcance y la definición de los límites del ecosistema a nivel de escalas espacial, temporal y política. Y por supuesto, pues hay que identificar cuáles son esos problemas claves para poderlos priorizar, y entonces en función de esa priorización de los problemas definir cuáles van a ser los objetivos operacionales, de manera que en función de esos objetivos se plantee el desarrollo de un plan de ejecución. Y ese plan de ejecución, además de aplicarlo y cumplirlo, pues debe de tener un monitoreo, o sea, se le debe estar dando seguimiento y evaluación. ¿Para qué? Para que puedan nuevamente seguirse revisando esas políticas de largo plazo y que entonces se forme o se mantenga actualizado. Entonces, obviamente decíamos que esto implica la participación de diferentes actores, de manera que pues debe de haber consulta con las diferentes partes interesadas, pues los propios productores acuícolas, la gente de gobierno y los otros actores en el sector económico, por ejemplo, proveedores, clientes, etcétera, de manera que logremos tener el mejor conocimiento disponible y se tomen las mejores decisiones. ¿Cuáles son los elementos necesarios para adoptar este enfoque ecosistémico en la acuicultura? Pues obviamente un marco político adecuado, es decir, debemos de alinearnos pues a aquellas políticas públicas y a los objetivos que se tengan, como decíamos hace ratito, en esos niveles o en esas esferas públicas.
Obviamente tenemos que fortalecer las instituciones y los sistemas de gestión. ¿Para qué? Pues para que se cuide de tener, implementar las mejores prácticas en la cuestión de la gestión de este proceso, de estos procesos productivos. Obviamente buscar un acoplamiento mucho más estricto de la ciencia, la política y la gestión, es decir, que todos juguemos y sumemos hacia los mismos objetivos y no sea entonces pleitos o jalones y estirones, sino más bien que podamos estar trabajando en equipo, cada quien desde su trinchera, desde sus áreas de interés, pero que todos podamos aportar. Y obviamente, pues que los gobiernos incluyan en sus políticas, en sus estrategias y en los planes de desarrollo el enfoque ecosistémico de la acuicultura. ¿Qué es esto? Lo que decíamos hace ratito, o sea, que en esas políticas, en esas estrategias se vean reflejados no solamente los intereses económicos y políticos, sino también toda esta parte de la cuestión ambiental, la cuestión biofísica, la cuestión social. Entonces, no es, pues decíamos, de la noche a la mañana, pero si vamos pensando en esos elementos necesarios, pues debemos poder ponernos de acuerdo, ¿sí? Obviamente, como en cualquier ecosistema, como en cualquier actividad productiva, existen limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones en la aplicación de este enfoque ecosistémico? Pues la falta de conocimiento y comprensión de los procesos de los ecosistemas, la falta de conexión apropiada entre los diferentes procesos, tanto ecológicos como sociales. Muchas veces la falta de instituciones locales que puedan establecer y convenir las normas y mecanismos más adecuados para mantener los sistemas acuáticos o los grupos de agricultores. La falta de instituciones capaces de aplicar enfoques más estratégicos, la prioridad otorgada a intereses a corto plazo por las empresas de negocios y las personas de escasos recursos, y pues hay que buscar, ¿no? Cómo ponerse de acuerdo, pero finalmente esa es una limitación porque pocas veces se logran poner de acuerdo y entonces quiere decir que hay intereses distintos y cada quien tiene sus propias prioridades. La otra limitación importante es la falta de consideración de los límites correspondientes y cuando es apropiado los diferentes tipos de escalas y de enfoques que se deben de tener. Otra limitación es la falta de una planificación integrada y multisectorial de la gestión, es decir, que en ocasiones no existe una planificación como debiera de ser, con las características necesarias para implementar un ecosistema de este tipo. Ahora, a pesar de esas limitaciones, pues la acuicultura está creciendo. ¿Y cuáles son esas razones del rápido crecimiento de la acuicultura? Pues de acuerdo con los expertos se dice que las empresas están teniendo rentabilidades muy altas porque si no fueran rentables, entonces no se estarían atrayendo los inversionistas y las manos de obra que se está logrando atraer. Además, el crecimiento de la producción acuícola no solo contribuye al crecimiento económico, sino que además apoya el mejoramiento del sustento de aquellos que se benefician del crecimiento económico. Es decir, donde hay producción acuícola, pues hay derrama económica porque se generan empleo, porque se capacita a la gente. Entonces, la acuicultura finalmente provee de una oportunidad económica, dado que si se controla el proceso de producción, entonces podemos permitir un proceso de investigación y desarrollo sistemático de manera que se pueda trabajar en la transferencia de conocimiento. Ahora, pues como en todas las actividades económicas, siempre hay efectos positivos y negativos. La acuícola no está libre de esto. Entonces, se dice que a nivel mundial, según los registros de la FAO, ha aumentado su impacto tanto social y económico a través de la producción de alimentos y la contribución a los medios de subsistencia y la generación de ingresos. Entonces, el ecosistema, por ejemplo, incluye el suministro de semillas para la repoblación de especies acuáticas amenazadas o sobreexplotadas, de manera que contribuye, digamos, a la conservación de las especies. Sin embargo, cuando es mal administrada, puede afectar las funciones de los ecosistemas, es decir, no todos siempre están preocupados pues, por preservar las especies, a veces simplemente se preocupan por sus intereses económicos, entonces, en esos casos lo que puede haber son afectaciones, ¿no?, a los servicios y a las consecuencias ambientales, sociales y económicas pueden ser negativas para la sociedad y para el medio ambiente. Entonces, bueno, ¿cuál es la tarea? Pues empezar a identificar qué sí se puede hacer para que la acuicultura, pues como dice aquí, pueda ser una fuente importante en la producción de alimentos, porque sabemos que el mar está limitado, que cada vez la demanda de alimentos es mucho más alta, la población va a seguir creciendo, entonces debemos buscar estas nuevas formas con enfoque ecosistémico
con enfoque sostenible para poder aportar a esas demandas, pero sin perjudicar nuestro ecosistema. Ahora, hay impactos sociales muy particulares de la acuicultura. Por un lado, pues se dice que se han generado el desarrollo de poblaciones locales y pues esto debido a que proporciona una fuente alimenticia que es rica en proteínas y que es fácilmente disponible. Por lo tanto, además de obtener los alimentos, pues también proporcionan empleo a millones de personas en todo el mundo. Además, puede ser una industria muy complaciente en cuanto a que se permite o es muy adaptable pues, a la mano de obra femenina, a diferencia de otros sectores donde todavía está muy identificado que es para el sector masculino. Sin embargo, a veces las exigencias laborales pues no son de lo mejor. Entonces, hay algunos casos en diferentes países como en Tailandia donde algunas organizaciones no gubernamentales están investigando que hay algunos casos ahí de explotación laboral. Obviamente, quiere decir que puede haber impactos positivos, negativos. La pérdida del hábitat de los manglares locales también puede privar a las comunidades de amplias gamas de servicios ecológicos y en muchas naciones que se desarrollan las industrias de la acuicultura están controladas por muy pocas personas, de manera que la población local a veces pierde propiedad de las tierras para permitir el desarrollo de las industrias. Entonces, decíamos, pues como todos los sectores, la acuicultura no está exenta, puede tener excelentes beneficios a nivel social y económico, pero también puede tener perjuicios. Entonces, ustedes que están estudiando, los que están especializados o los que son profesionistas en el ámbito de este tipo de sector de la acuicultura, pues debemos de centrar los esfuerzos en qué sí podemos hacer para que la acuicultura cada vez sea mejor vista y mejor aceptada como un medio sostenible para la preservación del medio ambiente, para la generación de oportunidades de empleo, para sustentar la demanda de alimentos. Entonces, de acuerdo con la FAO, se dice que pues, en todo el mundo se está tratando de implementar una amplia gama de regulaciones de la acuicultura para buscar que se pueda controlar el desarrollo inadecuado del sector y más bien buscar que esas nuevos desarrollos, esas nuevas producciones que se están generando en todo el mundo, pues puedan acomodarse o que puedan estar produciendo, pero dentro de las normativas apropiadas. Y bueno, aquí en México detectamos algunos impactos positivos de la acuicultura, de acuerdo con la Zagarpa, con Conapesca. Se dice que actualmente la acuicultura representa el 19% del total de la producción pesquera nacional y 46% en el valor comercial. Hay más de 9,000 unidades de producción acuícola que cumplen con altos estándares de sanidad y prácticas sustentables que les han permitido obtener certificados de calidad internacional. La pesca y la acuicultura nacional registran una producción de 2.100.000 toneladas en 2017, un volumen que se considera histórico, con una aportación de la acuicultura de más de 405.000 toneladas, lo que representó un crecimiento en esta actividad productiva del 13%, cuando a nivel mundial el aumento en la producción acuícola es del 6%. Y cuenta con 9.230 unidades de producción acuícola, de las cuales el 95% cultivan camarón, tilapia, ostión, carpa y trucha, y en casi 6 años se pasó de 254.000 toneladas de 2012 a 405.000 en 2017, lo que representó un aumento del 62%. O sea, eso es un incremento muchísimo, muy alto en comparación con los porcentajes de una cifra que han logrado en otros países. Muchas gracias.